Y aquí estamos de vuelta, señores, sus segmentos favoritos viralizándonos. Y en esta entrega nos encontramos con mis compañeros, los cuales les vamos a traer un tema súper interesante. Pero antes de traer el tema, señores, yo quisiera que entiendan esto. Yo estoy consciente de que en aquel tiempo yo no estaba vivo, no existía, Ay. no podía ver estos muñequitos ni nada por el estilo, pero sí tengo lo que vendría siendo una constancia y me contaron sobre ellos. Y el tema es súper interesante. El tema es los muñequitos que más se parecen a hoy, o sea, que estaban más adelantados a la tecnología y bueno, que básicamente predijeron el adelanto tecnológico, a eso me refiero. Comenzando, señores, por los supersónicos, que fueron unos muñequitos bastante interesantes, porque no sé si producción me la puedo poner ahí la imagen, pero vamos a seguir. Bastante interesante, señores, porque, por ejemplo, ellos predijeron los relojes con pantalla, los menús digitales, todo ese tipo de cosas que aunque hay que hacer un paréntesis muy importante. Ay. Esa caricatura surgió en 1963. O sea que no había ningún rastro de todo ese tipo de tecnología que ellos ya tenían en los muñequitos. Tanto así, estaban tan adelantados que la caricatura originalmente salió para televisión a color. Y fueron pensadas para televisión a color. Y en aquel tiempo, solamente el 2% de la población tenía un televisor a color. O sea que todo el mundo era blanco y negro. Que fue algo que significó mucho a que la serie no tuviera mucho éxito. Claro. Tenían un robot inteligente, o sea, un robot humanoide, mejor la palabra correcta de explicarlo, Robotina. que se llamaba Robotina, que pertenecía a la serie, era parte del host ya. Sí. Que allá en los muñequitos eso era algo muy preciado, o sea, era algo que no todo el mundo tenía, un ejemplo. Que ayudaba con los quehaceres del hogar, también te ajustaba la agenda, te daba masaje, todo ese tipo de cosas. Básicamente, un asistente de casa real. Reloj inteligente, pantalla plana, señores. También en los muñequitos tenían la teletransportación, que aunque no está incluido ahora en lo que vendría siendo nuestro En el presente, se utiliza mucho en otro tipo de Claro. caricaturas, ese tipo de cosas. Estaba adelantado a la época, es la palabra correcta. Como todo, o sea, esa gente estaba súper adelantada. También estaba señores Futurama. También existían muchos robots. Mi papá me explicó, y bueno, y también lo vi, que esos robots eran robots que básicamente vivían como nosotros los humanos. O sea, trabajaban, cocinaban, todo, pero como los humanos. ¿Ustedes me entienden? Era algo muy interesante, porque tenían muchas cosas modernas también. Vi que también tenían nave voladora, cosa la cual es muy utilizada. Que aunque no existe ahora, nuevamente lo dicho, se utiliza mucho en el contenido que se consume. No, porque Claro. en ese tiempo ya la nave puede decir que eso son los aviones ahora mismo. Y ya Exacto. y ya hay carros que vuelan ya también, si se dan Sí. cuenta. Señores, Exacto. pero Exacto. como aporte, yo quiero decir que son cosas que las personas piensan que ellos se las adivinaron místicamente, pero no. Desde un inicio de los tiempos, ya ellos tenían más o menos la idea de cómo podrían ser las cosas en el futuro, así como nosotros ahora, que Claro. imaginamos, no, imagínense yo que yo estoy aquí en el colmado y me teletransporto para allá, para New York, para New Jersey. Sí. Imagínense una cosa así, pero señores, hasta ahora mismo, en el presente, existen cosas que nosotros no nos imaginábamos que pasaran y que están pasando, como por ejemplo, Claro. exacto, como por ejemplo conexión con la tecnología al cerebro, que Exacto. la están empezando a implementar con el sistema que se llama Neuralink, Sí. que están complementando los sistemas con órdenes que les dé el cerebro. O sea, Claro. son cosas que uno no se imagina que pasen. Y abriendo un pequeño paréntesis, mi papá me dijo a mí los otros días, porque nos sentamos, señores, 2 horas a hablar solamente de eso. Me dijo a mí, mira, ustedes creen que la tecnología siempre ha estado, pero eso fue algo que llegó ahorita. O sea, eso no tiene nada. Y que los televisores, las caricaturas a color, eso no existía. Y ya están desapareciendo los canales, ya casi no se utilizan. Ya estamos utilizando Sí, más la las televisión redes está obsoleta. sociales. O sea, es una cosa que nosotros, como somos nuevos, pensamos que siempre ha estado, pero debemos darnos cuenta el gran paso que dio la tecnología con los cambios tecnológicos. Claro, señores. Y también, abriendo un paréntesis, todos esos muñequitos, los cuales ya he mencionado, tenían ya lo que vendría siendo la videollamada, cosa la cual no se utilizaba en aquel tiempo y era por un teléfono de cable, ni siquiera con internet. Yo en algunas cosas había visto como que las videollamadas las hacían como por holograma, ¿qué se llama? Sí, eso era... Otra cosa que acabo de darme cuenta que estaba errada, porque para mí, eso era imaginación, o sea, de cómo sería el futuro. Un Ajá. posible, ¿cómo se llama? Que no esto? pasaría, que imposible. Eso es ficticio. Como una ficción, una ideología de cómo ellos creerían que sería el futuro. Claro. Ahora, Exacto.
Me gusta mucho el aporte de ella porque, ok, ya me aclaró la duda. Porque para mí eso era una imaginación. No, y hay hologramas ya. Ya hay sistema Claro. Sí, holográmico. Que de hecho, efectivamente, hablando de sí, hologramas, pero los muñequitos que se llaman Inspector Gadget, también se utilizaba mucho el holograma porque, no sé si ustedes sabían, pero Inspector Gadget era parte de una empresa de inspectores, o sea, él no era el Claro. único. Y él se comunicaba con el jefe mediante holograma, o sea, él tiraba como un cosito y el jefe le hablaba así, o por el reloj también, el holograma. Sí, y el jefe, y el cuerpo entero del jefe, así en el holograma, eso era algo muy tecnológico. Y el, Exacto. claro, y el vehículo de él, señores, que también cambiaba de fase, se metía en el agua. Óyeme, una que era cosa- también un Lotus parecido al que usa James Bond, de la gente de Mira, 007. Señores, yo voy a decir eso una es cosa. imposible. Que porque eso del futuro, si no se dan cuenta, las cosas que están pasando en el futuro fueron por esos muñequitos. Claro. No fue como te digo, no fue que ellos imaginaron y dijeron, ah, no, que eso va a ser así. Y ¿cómo te digo? No. Dije que ellos fueron. Lo que inspiró a que se Ajá, crearan esas exacto, cosas. que esos Porque muñequitos vamos a fueron decir que si vamos a decir, yo soy un niño, ¿verdad? Y tengo esos muñequitos. Y yo soy un adulto. Y yo digo, ¿verdad? Yo vi esto que estaba dando unos muñequitos. Vamos a recrearlo. Y ahí fue que salió todo eso. Claro. Exacto, muchas Eso- veces lo han hecho, realmente. Sí, es que eso no es Claro. de que la cosa no como dicen de que no, que ellos dijeron de que años atrás iba a pasar eso y pasó. No, porque ellos lo vieron. Es que no fue algo y místico. se llevaron No, y lo vieron. fue una inspiración. Me gustó, vamos a tratar de hacerlo lo más posible, lo más real posible. Y de ahí sale mucha tecnología, de alguna Claro. caricatura que se vieron en infancia. Señores, también el laboratorio de Dexter, o sea, un niño creando tecnología desde su casa. Eso ya no es algo del otro mundo, o sea, hay muchos niños que lo hacen, que de hecho en la... No, yo no lo hago, yo te pongo claro desde el principio. Si me dan a no mí... es extremo, pero ya hay escuelas que están... Claro, pero por ejemplo, ese tipo creaba todo ese tipo de cosas. También otros muñequitos que yo veía, no son tan viejos, pero también ya se vuelve muy común en todos los muñequitos de los niños que son tecnológicos, que también es una buena campaña para que los niños se inspiren, los niños reales, y se dedican a eso, a la tecnología. Claro. Claro, porque al final del día la tecnología es el futuro, o mejor dicho, Exacto. es el presente ya, que es algo que Lo que la quería- gente El El presente y el producto de futuro. Lo que quería Exacto. decir era, discúlpenme, pero si no me robo la palabra no me dejan hablar. Yo corroborando con Rayling, muchas veces, yo veo que hay escuelas que ya están dando clases de robótica, que lo pueden en los implementar en politécnicos, casa. sí. O sea, ya hay niños que Sí. efectivamente, que no lo están haciendo a nivel de Dexter, que es exactamente de Obviamente. programación, que lo creaba, vamos a decir que masivamente, pero hay niños que están experimentando ya. Otra Claro. cosa, Exacto. efectivamente. También un Otra aporte. cosa que me está llamando, que me llamaba mucho la atención, y eso se ve el día de hoy, es lo que mencionaron anteriormente, hablar por reloj. O sea, Si el reloj Ey, inteligente. sí, las inteligente, llamadas con los la smart, llamada sí. efectivamente era Smartwatch. bueno, para mí era un boom y hoy se ve en realidad. O sea, Claro. Exacto. Señores, también por los- eso también, espérense. Por eso también un aporte de ese es que uno siempre tiene que pensar a futuro y pensar cosas que uno ahora mismo no se imagina. Por ejemplo, por ejemplo, yo puedo decir, no, que en el futuro va a haber sí o sí carros voladores y me hago unos muñequitos que te hablen de los carros voladores. En el futuro puede que se inspiren las personas que hacen los carros y hagan los carros voladores. Eso es lo que pasó anteriormente con esos muñequitos, que esas personas en esos tiempos pensaban lo que ellos querían para el futuro. O sea, por ejemplo, ellos decían, que van a haber máquinas voladoras que están en el aire y que nosotros vamos a poder viajar para diferentes países rápidamente sin tener que coger por tierra, sino por aire. Ya. Entonces ahora lo implementaron. Y otra No, eso cosa, viejo. escúchame por interrumpirte, Rayling, que sé que quieres decir algo, pero es una sugerencia que te voy a dar seguramente Dala, para dala. el próximo, ¿me entiendes? Pero El dala. próximo, ¿me entiendes? Déjame darla. Señores, un gran paso para el ser humano. Ya antes nosotros decíamos, no, que imposible ir a la luna, imposible que una persona llegue para Claro. allá. Ya, Óyeme, señores, ya tenemos una vista completa de los Sí. dos lados de la luna. Y ya fueron unos astronautas bastante... Oye, esa gente son El unos astronautas Artemis 2, intelectuales que fueron para allá y implementaron muchísimas cosas, descubrimientos y fotos del otro lado de la luna.
es Claro. muy bueno para el próximo programa. Señores, Exacto. también otro muñequito que estaban muy adelantados eran los X-Men, que ejemplo ellos cambiaban el ADN de las personas, que estaban muy involucrados con lo que vendría siendo la ciencia, o sea, ya las personas cambian, te quitan enfermedades solamente cambiándote el ADN, todo ese tipo de cosas, o sea, los mutantes, todo ese tipo de cosas que ya en aquel tiempo eran adelantadas. Señores, también las águilas de acero, o las águilas, o el halcones galácticos, como le dice mi papá. Silverhawks. Exacto, el halcones galácticos. Que era mucho más con lo que vendría siendo prótesis, ese tipo de cosas. Que también recuerdo que lo vi en una película de Marvel, El Soldado del Invierno. Que, por ejemplo, ya ese tipo de cosas se están adaptando. O sea, ya esto es normal. Muchas personas tienen sus prótesis, a los que les falta una extremidad, todo ese tipo de cosas. Lo cual es muy bueno. Señores, una que me gustaba muchísimo ahora. Los Transformers, señores. Yo era loco sí, con La eso. película de los Porque- Transformers. No, la saga. Las- Eso es lo Todo, mejor. todo. O sea, esa gente vienen de otro planeta y tú, Sí. yo no sé si ustedes han visto el planeta de ellos, pero Cybertron era que se llamaba algo así. Eso era lo Sí. mejor que había, porque, o sea, esos tigres se transformaban en no sé qué y que cambian su ADN, porque al final del día ellos también poseen su ADN, aunque no sea el de nosotros. O sea, eso estaban muy... Vivían Sí. como 3000 años. Ellos mismos lo dijeron cuando vinieron a la Tierra. Exactamente. Eso era muy bacano. Ay, lo más duro Exacto. de mi tiempo. Exacto, porque eran diferentes equipos. Estaban los Autobots y estaban los Decepticons, que eran lo malo. Malo es relativamente, porque ellos querían fusionar la Tierra con el planeta de ellos para que el planeta de ellos, la raza de ellos no se extinguiera. Exacto. Claro, pero el protagonista, Optimus Prime, no lo quiso así porque nosotros los humanos también teníamos derecho a vivir. Y si Claro. ellos perdieron su planeta fue por responsabilidad de ellos. Eso fue por Exacto. eso. También, Porque señor... tanto puede pasar conflicto que también yo en el tenía. futuro, No, porque es que- nosotros mismos estamos dañando nuestro No, planeta. eso también pasó de los muñequitos de Thundercats. Que eso fue, sí, que ellos fueron a colonizar una tierra que ya tenía, dueño. Y siempre Claro. pasa cuando van a Exacto. hablar de una película de Ejemplo, alienígenas. nosotros mismos, Claro, ya señores. los científicos y astronautas, toda esa gente, están buscando un planeta nuevo para mudarnos porque ya dañamos esto. y está Exacto, eso dañándose pasa más. mucho. Y también, señores, Batman del futuro, que aunque Batman siempre tuvo sus tecnologías, porque ese era el chiste de él, porque, por ejemplo, él no tenía un superpoder, Sí. ¿verdad? Pero él siempre tuvo la vanguardia de lo que vendría siendo tecnología. Pero y esta ese serie era es el Súper Batman. interesante. rico. Ese era su Que poder. de hecho, señores, Igual que Iron Man. de hecho, no, Iron Man es lo mejor que hay. Sí. Pero de hecho, Ey, señores, Batman el del papá. futuro, en aquel tiempo, El patrón. también estaba muy adelantado con su nivel de animación, porque hay una regla que es del 60, 30 y 10, que es básicamente como la cantidad de colores que tú pones en la imagen. Batman respetaba mucho eso, específicamente esa serie, y por eso se destacó mucho en aquel tiempo. Señores, Ya lo sabe. también Voltron. No había cosa que me gustara más que Voltron a mí, señores. Ahora que lo pienso, yo he dicho que hay muchas que no lo habían, pero ahora que lo leo me gustaban, sí. Yo estoy leyendo esto aquí. Voltron era lo mejor, señores. Eran como los Power Rangers, básicamente. Ajá. Ey, los Power Rangers, ese otro. Exacto, ese pero, otro. es verdad, pero es que son unos duros. Voltron era más duro, porque Voltron tenía su historia y aparte de eso era en el Claro. espacio. Los Power Rangers eran en la Tierra y siempre era como muy monótono porque Muy venía remoto, un enemigo. muy remoto. Y no remoto porque no estaban perdidos, sino No, remoto monótono. porque estaban en la capa terrestre solamente. Exacto. Se limitaban. Exacto. Que el término que yo utilizaría sería monótono, sí. Pero, ejemplo, cada vez que venía un tipo, ellos venían el Megazord y ya. O sea, es muy monótono. Pero Voltron ya tenía un lore, o sea, una historia mucho más avanzada. Un desarrollo. Y un desarrollo de personajes Óyeme, bastante una interesante. vaina. Entonces, eso ayudaba a que la serie se destacara. Que si los robó en el espacio, no sé qué. Ese tipo de cosas. Y por último, señores, también los Thundercats, que venían con una tecnología, con un toque de Que fantasía. ya lo había mencionado Sí. Albert. Exacto. Sí, Albert, pero cuenta- yo voy a decir una cosa. Casi la mayoría de esos muñequitos que se han dicho son japoneses. Ajá. No, es que los Eso hay japoneses que- siempre tuvieron a la vanguardia con eso. El Eso hay anime, que todo ese tipo de decirlo. cosas. Con eso de caricaturas y animaciones, los japoneses siempre tuvieron a la vanguardia. No sé, Sí, oye, lo no sé más por duro qué en eso. así, desde el inicio, los japoneses han llevado, oye, millas al mundo entero Claro. con Es eso de la que- tecnología. Sería- Exacto. El anime que yo viralizado. Mira, hay mucho, mira, Dragon Ball dicen eso- que eso le una combina mucho porque caricatura realmente- eso también es anime. Sí. Naruto. Pokémon, No, Pokémon. Pokémon Oiga, señores. tiene Dragon Ball, años. Abriendo un Pokémon. paréntesis, discúlpenme Ben antes. 10, muchas caricaturas. Abriendo un paréntesis, señores, no había nada más tecnológico que Pokémon. O sea, Ay, sí. la historia que eso tiene, que es básicamente que no hay animales. O sea, básicamente los Pokémon hacen la función de los animales. Y es mucho más interesante. O sea, te da un toque, una perspectiva diferente de lo que vendría siendo la vida humana, sin los animales. Que a mí me gustó realmente, es muy divertido.
yo teniendo un Pokémon, yo siempre quise ser un entrenador Pokémon. No, y con lo largo que es Pokémon, Ash, con toda que esa saga que tiene. Claro, mira, señores. Pero, y sigue todavía. claro, eso no se entonces acaba. también... Sí, exacto. La Pokédex, que en aquel Eso tiempo... mismo, con el sí. Tamagotchi. Sí, señores, por ejemplo, la Pokédex, que es un aparato el cual básicamente Pokémon rondaba por la Pokédex. Porque de ahí empezó el propósito de la serie. Consistía en que un profesor llamado el Dr. Oak creó un dispositivo para registrar absolutamente todos los Pokémon que existían. Y entonces el niño, Ash, fue el encargado que eso se viralizara, o sea, se encontraran todos. No, pero hubo un tiempo que yo creo que fue el 2019-2020, antes de pandemia, que había un juego que era Pokémon Go. Que está, No, Ah, señores, sí, mire, que- Pokémon oye, Go. que estuvo, eso fue mundial. Que, Mundial. que con el teléfono ahí. Oye, con eso se hicieron Ahí problemas, buscando. todo. Sí, se mucho viral, volvió- robo. Hasta en la Rosa de Todo ese tipo Guadalupe de salió cosas. eso. No, Real. No, pero miren, yo siempre... 2018. Claro, como fue el mucho 2018, antes. 2018. Ese y fue de- uno de los juegos más peligrosos porque aparte de los robos, habían secuestros. No, que de hecho, Sí. La mira, delincuencia sí, aumentó muchísimo con ese Pokémon juego. Go no buscaba, ¿cómo se lo digo? Ese tipo de cosas buscaba que las personas se conectaran con algo que les gusta. O sea, Exacto. que los antisociales sean sociales por el juego que les gusta. De hecho, habían eventos sociales de Pokémon, lo siguen habiendo. De hecho, algo muy Sí. interesante. Pero señores, lo más interesante, y por bonus track voy a decir, son los picapiedra. Y ustedes me van a decir, no, Reni, porque los picapiedra no eran tecnológicos, No, en porque no sé verdad, qué. sí. Los picapiedra eran tecnológicos, pero vendrían siendo una sátira de cómo viviríamos en el futuro. Metafóricamente. Exacto, Sí. ejemplo, ustedes no ven que los picapiedra andaban en carros con En los carro de pies. piedra. Y ejemplo, una televisión de piedra, una cama de piedra. Ajá. O sea, indirectamente. El disco era con el pico, la cotorra, todo eso, señor. O sea, el tocadisco era un pico de una cotorra y dar una vuelta ahí. Eso era algo que, aunque ustedes no lo ven Y el tecnológico, teléfono. exacto, era como lo que vamos a vivir ahora, pero de piedra. Exacto. Que a eso quiero llegar con sátira, que es como básicamente una burla. Pero señores, lo más bacano de todo esto, lo más duro, es que estos muñequitos eran viejísimos y aún así pegaron muchas cosas en el futuro. O sea, predijeron lo que iba a venir ahora en nuestro presente. La pantalla, los relojes inteligentes, los drones, los robots autónomos, o sea, que básicamente son personas, pero un robot, o sea, nos ayuda con los quehaceres, ese tipo de cosas. Un sinnúmero de cosas, señores, que si yo me quedo aquí contándolo, duramos hasta mañana. Ya lo sabes. Pero bueno, señores, hasta aquí llegó su segmento de Viralizándonos, agradeciendo a Ramón Informa, Un poquito señores, una largo. página de noticias, de noticias, lo pueden encontrar en Instagram como @RamónInformaRD. Señores, les recomiendo, o les incito, que ustedes se suscriban al canal activando la campanita para que estén pendientes a cada nuevo lanzamiento del canal. Comenten qué otro tema quieren que traigamos aquí en Viralizándonos, que yo con muchísimo gusto los traigo aquí y los debatimos con mis compañeros. Actívense, Exacto. señores. Bueno, señores, sin nada más que decir, yo soy Relien Alcántara y esto fue Viralizándonos. Adiós. Nos vemos. Adiós. Bye.